Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles, recibirles aquí en nuestro programa de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, Mau? Gusto en saludarte. Muy bien, Luz. Igualmente, Manuel. Pues aquí con un super tema, ¿no? Y digo un super tema porque me parece que sí hay algo que podemos ir distinguiendo de una manera, bueno, ha venido siendo un crecimiento paulatino, pero cada vez es más frecuente, el recibir a personas en nuestros espacios analíticos que vienen ya con un uso reiterado, continuo, avanzado de muchísimos medicamentos que en principio consideraron que eran como un medicamento que iba a curarles, a solucionar una enfermedad de raíz que les estaba ocasionando un problema. Y aunado a esto, creo que no nada más en los espacios que nosotros podemos estar hablando de consulta, sino que también cada vez es más frecuente dar cuenta que mucha gente que conocemos en el entorno, en lo cotidiano, en nuestras relaciones cercanas, cada vez hay más gente que recurre al consumo de diversos medicamentos, pues sí, con denominación de controlados, que creo que no están muy controlados, que digamos, y que finalmente ya sus vidas están dependiendo de una manera muy importante respecto del consumo de ellos. ¿No es así, Mauricio? Sí, Luz, y bueno, esperemos que no lleguemos al nivel de lo que pasa en algunos otros países. Una amiga en común, Alejandra, hace poco comentábamos que, por ejemplo, ya en ciertos espacios en los Estados Unidos ya la cuestión es ver, pues tú qué consumes, tú qué medicamento tomas, ¿no? O sea, ya es la cosa absolutamente más común estar medicado. Y Mm. bueno, yo empezaría por una cuestión que tú señalas y que me parece que es muy importante considerar y poner sobre la mesa. Usualmente identificamos que medicamento es lo que cura o algo que nos va a ayudar a restablecer nuestra salud. ¿Qué crees? La mayoría de estos medicamentos y de estos neurolépticos en realidad no curan. Son drogas controladas. Y esto que, como tú también lo señalas, vamos a ponerlo de controladas entre comillas. Entonces, muchas personas que tienen una cierta esperanza y que sin duda tienen un cambio de actitud, se sienten mejor con este consumo de este tipo de drogas controladas, pues en realidad con el paso del tiempo empiezan a darse cuenta que no han solucionado gran cosa y que en realidad empiezan o a requerir de otro tipo de medicamentos o modificar la dosis con la que inicialmente habían iniciado el tratamiento como prácticamente toda droga. Entonces, sí es una cuestión delicada. Ciertamente me parece que en momentos es importante apoyarse en algún medicamento para algunos trastornos, pero convertir esto en una cuestión habitual y recurrente sin ningún otro apoyo es una cuestión muy próxima, yo diría, a una trampa y a una trampa muy peligrosa, ¿no? Sí. Y esto que tú dices es bien importante que lo consideremos, porque sí, efectivamente es una trampa muy peligrosa y que usualmente viene de la mano de desesperaciones, de no encontrar salidas, de sentirse acorralados, atrapados, y que además de que se sientan que no hay algún tipo eh, de coincidencia con el entorno, que sientan que que hayan diferencias en las que no pueden tener un espacio, un lugar, no pueden hablarlo. Y entonces se empiezan a juntar ahí una serie de cosas en las que pareciera ser que esas rarezas, esas formas extrañas de estar en el mundo, son una enfermedad que hay que sanar de alguna manera. Y entonces lo primero a lo que se recurre exactamente es a tratar de buscar algún medicamento que pueda hacer que eso ocurra. Sin embargo, creo que esto es bien importante que nos lo preguntemos porque el asunto es cómo llegamos ahí. Hay que hacer una serie de preguntas otras y que tiene que ver con esto que tú dices. O sea, no es que esto se trate de una descalificación absoluta o un tratamiento médico que pueda estar acompañando a una serie de circunstancias. No es algo que nosotros pretendemos tomar aquí, sino el asunto es de preguntarnos todo lo que a mí me ocurre cuando estamos hablando de ansiedades, de tristezas, de no tener estos ideales que hemos hablado tantas ocasiones, como el de estar felices todo el tiempo, en el de que tener que estar cumpliendo
con lo que los demás piensan que tenemos que tener. Y cuando no encontramos esa manera en donde eso que se está esperando de nosotros o que se está demandando de nosotros ocurre, entonces ahí es en donde empiezo a pensar, estoy enfermo, es una forma de decir como que estoy descompuesto, como que no hago match, digamos, con el asunto de lo que se espera. Y entonces hay que recurrir a este tipo de cosas, cuando ahí hay otra serie de temas en los que primero hay que ir a abordar, ¿no? Sí, y que como tal es muy sencillo, incluso socialmente aceptado, pues empezarse a tomar algún tipo de medicamento. Y como tú también lo señalaste, no es un problema que nos apoyemos en eso siempre y cuando tenemos otro tipo de cursos también. O sea, reitero, estas sustancias no curan, permiten tener un cierto manejo, ¿m? Pero en ocasiones incluso ayudan a soportar cuestiones insoportables. Pero lo único que hacen es postergar una cuestión que llegará posteriormente. O sea, el problema no es el medicamento, sino cómo se usa y bajo qué condiciones. Y teniendo muy claro que lo que ese tipo de sustancias, ni siquiera las quiero llamar medicamentos, ese tipo de sustancias no curan. ¿No? Así es. Y efectivamente no curan, y más bien yo aquí tomaría esta palabra que tú acabas de poner ahorita, postergan. Porque si yo tengo una profunda tristeza o si yo siento una profunda ansiedad y yo me apoyo, por ejemplo, con una de estas sustancias, al ingerir una de estas sustancias, seguramente va a disminuir el grado de ansiedad que tengo y a lo mejor no voy a percibir la tristeza de la misma manera en la que la venía percibiendo. Pero eso no quiere decir ni que la ansiedad se vaya, ni que la tristeza se termine. Lo único que está haciendo, digamos que es poner una especie como de venda en medio, en lo que no se está solucionando verdaderamente lo que de fondo está ocasionando que yo tenga esa tristeza profunda o que yo tenga ese nivel de ansiedad. Entonces, por supuesto que no lo voy a sentir y entonces yo pienso que se va. Y como yo me siento mejor, entonces pienso que eso ya no está. Pero en realidad no pasa eso, sino que más bien nos estamos enfrentando a máscaras que lo único que provocan es que como la ansiedad o la tristeza, para poner solamente ejemplos, no estamos yendo al fondo de lo que verdaderamente los está ocasionando, entonces la ansiedad atrás del medicamento va a ir creciendo o la tristeza va a ir creciendo. El medicamento no permite ver la manera en la que va creciendo, pero va a llegar un momento en el que el medicamento, o sea, la dosis que estoy tomando no sea suficiente para poder contener ese grado de avance que sí está generando lo otro, ¿no? Digo, por poner de alguna manera algún ejemplo. Y esas son cosas que van haciendo que entonces las dosis se vayan elevando y que entonces pues se vaya generando algo más terrible, porque entonces no estoy atendiendo la causa real de lo que está provocando que yo tenga ese problema. Eh, Insistiría en la cuestión de que son sustancias que son auxiliares, pero no soluciones. Ujú. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? O sea, no es una crítica a apoyarse en medicamentos. En ocasiones, de verdad, ayudan muchísimo, pero siempre y cuando vayan acompañados de un trabajo. Si es así, pues entonces todo bien, porque lo que tenderá a ocurrir es que se prescinden en un futuro de esos medicamentos o de esas sustancias. ¿M? Y entonces ya se da un manejo desde otro lugar. Eso es lo que es importante considerar, porque hay personas que de verdad, Luz, lo hemos comentado, te llegan con años de consumo y donde en realidad cada vez se sienten peor, ya no solo por lo que los afecta, sino por el problema adicional que ha implicado el consumo por años de sustancias. Se altera su ritmo de dormir, se altera su vida en general, empiezan a tener una serie de trastornos que no estaban y que fueron de alguna manera adquiriéndose poco a poco y en buena medida por este consumo tan prolongado de este tipo de sustancias. Entonces, si te das cuenta, lo que acaba ocurriendo, es que este tipo de consumo prolongado
trae aparejadas otro tipo de trastornos, al que de por sí originalmente intentaban solucionar, ¿no? Ese es el gran problema y por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de consumo. Porque hay personas que ya incluso ni siquiera van con un médico, se autorrecetan. Y pues uno diría, es que en ese sentido, pues realmente es complicado conseguir ese tipo de medicamentos. A veces hay una gran permeabilidad para que esos medicamentos lleguen. ¿Mm? Y de verdad, a veces ya ni siquiera son con base en un diagnóstico hoy recetados por un médico. ¿Mm? Son autodiagnósticos que se autorrecetan para autoaliviar algo que realmente nunca se alivia, ¿no? Entonces, seguramente algunos de nuestros amigos nos preguntarían qué sería entonces la recomendación que nosotros daríamos respecto de tal vez personas que conozcamos o alguno que nos esté escuchando que tal vez haya venido advirtiendo este tipo de circunstancias respecto del consumo de los medicamentos o no sé, que tengan alguna de estas experiencias. ¿Tú qué podrías decir al respecto, no? Bueno, evidentemente en primera instancia que no sea una recomendación de alguien de, mira, te sientes mal, tómate esto. No, hombre, mira, tómatelo y vas a ver. Tiene que ser bajo una supervisión médica en primera instancia y por supuesto, eh, yo diría que una parte importantísima es saber que estos tipos de auxiliares deberían de ser temporales, salvo algunos trastornos muy específicos como esquizofrenias o cosas de este orden. Bueno, en efecto, esos pueden ser medicamentos de toda la vida, pero hay otro tipo de trastornos que deberían de ser solo temporales y solo como un apoyo a una condición en donde alguien tiene que trabajar, como lo quieran llamar, terapéuticamente, psicoanalíticamente, este tipo de cuestiones, porque eso, ese tipo de sustancias no curan. Y por favor, de verdad, muchas veces es con la mejor intención de, mira, te sientes así, yo me sentí igual, mira, tómatelo y vas a ver qué bien te vas a sentir. Siempre hay que tener mucha precaución de hacerlo de esa manera. Puede Ah, ser con la mejor de las intenciones, pero los resultados pueden ser muy complicados, muy sí, por complicados. supuesto. Creo que importante estas palabras que dijiste al final, o sea, pensar que cuando estamos hablando de estos medicamentos o de estas sustancias para inhibir este tipo de sensaciones, tenemos que pensarlos como medidas auxiliares, como temporales, pero como medidas, no como formas de salir de algo que verdaderamente lo que representa o lo que necesita es un trabajo de cada uno, un trabajo que tiene que ver con un asunto personal y que tiene que ir ahí a hurgar, a nadar adentro para ir a descubrir una serie de cosas que son las que verdaderamente están provocando estas circunstancias en las cuales están de la manera en la que están. Y lo otro, pues son, digamos que eso, o sea, son salidas falsas que en ocasiones podrán a lo mejor hacer sentir mejor el malestar que se está teniendo, tener una sensación de bienestar temporal, pero que como bien señalaste, Mauricio, pues el día de tarde o temprano no nada más va a estar lo que ya venía, sino las consecuencias que está dejando un consumo prolongado de este tipo de sustancias. Así es que, pues bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. Al Eh, contrario, Luz, un gusto. Tema interesante y esperamos que todos y todas las que nos acompañaron en este programa pues les haya servido pues la información y pues les recordamos que los esperamos en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, que le den like y pues por aquí nos encontramos. Si es que, Mau, un fuerte abrazo, por aquí nos encontramos pronto. Bueno, Luz, saludos a todos, Manuel, saludos a todos. Gracias.